Buen día, hoy les presentaremos el tema de frecuencia, periodo y amplitud eléctrica, pensando para estudiantes de principio de física que posean conceptos poco claros de los que verteremos en este video. Muchas veces las nociones básicas de conceptos primordiales se ven distorsionadas por el poco conocimiento de la materia. Conceptos como frecuencia y periodo son comúnmente confundidos. Es aquí donde deseamos dar un aporte de los conocimientos básicos para algunos estudiantes. El objetivo de este video es principalmente enseñar a las personas la diferencia de los términos frecuencia y periodo, que son comúnmente confundidos como una sola, explicarlos de manera precisa y directa para asegurar un aprendizaje más dinámico. Agregado a esto, conoceremos las mentes propulsoras en esta área enfocada a las ondas, personalidades de la talla de Nikola Tesla, Heinrich Rudolf Hertz y Hedy Lamarck. La persona que tenemos en pantalla es Heinrich Rudolf Hertz. Nació en Hamburgo, en la Confederación Germánica, el 22 de febrero de 1857. Murió en Bonn, en el Imperio Alemán, el 1 de enero de 1894. Entre sus más grandes aportes a la física tenemos el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. También ayudó con el estudio de la propagación de las ondas electromagnéticas, la forma de producirlas y cómo detectarlas. Si ya habrán notado, su apellido Hertz es usado actualmente como sistema de medida de la unidad de frecuencia, el hertz. En 1885 se trasladó a la Universidad de Karlsruhe, donde descubrió la forma de producir y detectar ondas electromagnéticas, las que 20 años antes habían sido predichas por James Clerk Maxwell. A partir de su experimento de Albert Abraham Michelson en 1881, precursor del experimento de Michelson y Monley en 1887. Como él se resultó la existencia del éter, el éter era una sustancia hipotética con el que los físicos querían explicar cómo la luz del sol llegaba a la Tierra. Esto debido a que ellos creían en las ondas que se propagaban por el vacío, por tanto siempre tenía que existir un medio de propagación. Hertz reformuló las ecuaciones de Maxwell para tomar en cuenta el nuevo descubrimiento y demostró experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre y el vacío. Como habían predicho James Clerk Maxwell y Michael Faraday, construyó él mismo su laboratorio, un emisor y un receptor de ondas. Para el emisor usó un oscilador y para el receptor un resonador. Hedwig Eva Maria Kienzler, conocida como Hedy Lamarck, nació en Viena el 9 de noviembre de 1914 y murió en Orlando el 19 de enero del año 2000. Fue una actriz de cine e inventora austriaca, naturalizada estadounidense. Fue coinventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Fue hija única de un matrimonio de judíos secularizados. Su madre nació en Budapest y su padre nació en Leópolis. Pertenecía a la familia burguesa judía, siendo la madre pianista y el padre banquero. Desde pequeña destacó por su inteligencia y fue considerada por sus profesores como superdotada. Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años, pero 3 años más tarde, en 1933, abandonó la ingeniería, atraída por su vena artística en el teatro berlinés, como alumna del director Max Reinhardt. En 1933, en la película Éxtasis, se convirtió en la primera mujer en desnudarse para la pantalla grande. Uno de sus aportes más grandes fue la invención de un sistema secreto de comunicaciones que regaló al gobierno de los Estados Unidos. Este sistema era capaz de cambiar la frecuencia de onda de salida, lo cual dio 88 canales de comunicación, por los cuales los alemanes no podían interceptar las transmisiones. Lamentablemente, su carrera de cine opacó sus aportes científicos. Nikola Tesla nació en actual Croacia
el 10 de julio de 1856. Murió en Nueva York el 7 de enero de 1943. Fue un inventor, ingeniero, mecánico y físico. Se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo electromagnético, desarrollada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico ayudaron a forjar las bases de los sistemas modernos para el uso de la energía por corriente alterna, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que contribuyeron al surgimiento de la revolución industrial. En el área de las ondas, Tesla destacó por su sueño de transmitir electricidad de manera inalámbrica a los hogares. Fue este sueño que dio origen a uno de los inventos más reconocidos como la bobina de Tesla, un elaborado artefacto capaz de enviar ondas eléctricas por el aire sin la necesidad de usar otro medio de propagación. Además de esto, sus bobinas no daban descargas a seres humanos, sino solo a objetos metálicos. Lamentablemente, muchas de las patentes de Tesla están perdidas y sus proyectos hoy en día están estancados. Muy bien, yo les voy a explicar ya en sí el tema de frecuencia, periodo y amplitud eléctrica. Pero, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia no es nada más que el número de oscilaciones o ciclos que realiza una onda en un determinado tiempo. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos dos ondas, una con frecuencia alta y otra con frecuencia baja. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? La diferencia es que una hace más oscilaciones y otra hace menos en el mismo tiempo. Pero, ¿cómo calcular la frecuencia? Para calcularla necesitamos el tiempo que se representa por T minúscula, y que para poder operar necesitamos pasarla al Sistema Internacional de Medida, que es a segundo. Y también necesitamos el número de oscilaciones, que se representa por N. Entonces, para calcular la frecuencia necesitamos dividir el número de oscilaciones entre el tiempo. Ahora bien, ¿qué es el periodo? Es el tiempo que demora una onda en completar una oscilación o ciclo, y el periodo se representa por una T mayúscula. Pero, bien, hay que recalcar algo. A mayor frecuencia, menor periodo, y a menor periodo, mayor frecuencia. Esto, si se fijan bien, sí tiene lógica, ya que a menor frecuencia una onda termina una oscilación o ciclo más rápido, y esto significa que el periodo es corto. Pero ¿cómo se calcula el periodo? El periodo se calcula dividiendo el tiempo entre el número de oscilaciones. Ahora, ¿qué relación hay entre frecuencia y periodo? Al analizar el ejemplo anterior, además de observar las fórmulas para calcular la frecuencia y periodo, podemos notar que la relación entre frecuencia y periodo es inversa. Veamos un ejemplo. En el presente ejemplo tenemos una onda que hace 8 oscilaciones en un tiempo de 16 segundos. Entonces vamos a calcular la frecuencia. Entonces decimos que la frecuencia es igual al número de oscilaciones dividido entre el tiempo. Entonces al dividir 8 entre 16 nos daría 0.5. Esto significa que hace una oscilación en un tiempo de 0.5. Ahora bien, queremos saber también el periodo. Decimos que el periodo es igual a dividir 1 entre 0.5, que sería la frecuencia. Entonces esto nos daría el resultado de 2. Entonces significa que en un tiempo de un segundo hace 2 oscilaciones. En la presente imagen podemos observar que tenemos una onda que la divide en una línea llamada línea de equilibrio o punto medio. Entonces la amplitud es la distancia que hay entre el punto medio y las crestas, o en caso contrario, los valles. Entonces hasta aquí dejamos este video. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Gracias.